fin de esa transcripción. Bien, muy bien. Entonces, damos comienzo ya formalmente a nuestra charla de hoy, que va a estar a cargo del doctor Juan Arrarás. Muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación para presentar hoy tus temas de trabajo. Les presento al doctor Juan Arrarás, quien es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente se desempeña como becario postdoctoral del Instituto de Transporte de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la UNSAM y es docente de la Escuela IDAES UNSAM y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Su trabajo se centra en la dinámica que ha demostrado la comercialización de granos en Argentina durante las últimas décadas y actualmente desarrolla estudios centrados en la posibilidad de utilizar tecnologías más sostenibles en el transporte de bienes agrícolas. Como ven, todos temas que están íntimamente relacionados tanto con el transporte como también con temas ambientales, debido al impacto que tienen estas tecnologías sobre la posibilidad de expandir la producción agrícola. Pero no hablo más yo, así que lo dejo a Juan, que él mismo se exprese sobre el tema. Y bueno, si querés comentar algo más, Juan, sobre tu trayectoria, adelante, como vos quieras. Así que ahora es todo tuyo la presentación. Yo los invito, colegas, a que cerremos las cámaras y los micrófonos para evitar ruidos y para mejorar el ancho de banda. Solamente Juan queda con su cámara prendida y por supuesto su micrófono también. Gracias, Juan, adelante. Bueno, Roberto, muchísimas gracias, tanto a vos como a la escuela en general por la invitación, bueno, a la gente del IT por la oportunidad, bueno, de poder desarrollar mi trabajo dentro del instituto. La idea de, bueno, ¿paso a compartir? Sí. Bueno, la idea del día de la fecha, o por lo menos el seminario de hoy, es, esperen que comparto, es hacer un seguimiento sobre... Ahí está, ¿no? No, no comparte, ¿no? No. Todavía no, estamos en eso. Sí, Juan. Sí, pero se ve tu pantalla, digamos. ¿Ahí? Ahí sí. Todavía no está en modo presentación. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, perdón por el pequeño inconveniente. La idea es, bueno, hacer un seguimiento, una descripción, un análisis sobre la trayectoria, o por lo menos la incidencia que tuvo una tecnología de almacenamiento para granos secos, como fue el silo bolsa, en la comercialización de granos, sobre todo de soja, y en la logística posterior a la cosecha. Digamos, el objetivo, mejor dicho, de esta charla es describir y analizar, digamos, las transformaciones que se dieron en la logística posterior a la cosecha, sobre todo en el mercado, digamos, de primera venta que se da entre productores y acopios, o entre productores y exportadores, y en la comercialización de los principales granos producidos en nuestro país durante los últimos años. Digamos, la idea es ver cómo la difusión de esta tecnología para almacenamiento generó cambios tanto en un ámbito como en el otro, y por otro lado es tratar de describir algunas cuestiones referidas al impacto ambiental que tiene la difusión de esta tecnología de almacenamiento, porque estamos hablando de polietileno, digamos, de que está conformado esta tecnología, y una tecnología que tiene un solo uso, digamos. No puede volver a usarse para el almacenamiento de granos, con lo cual trae consecuencias pasivos ambientales muy serios luego de su utilización. Primero, uno naturaliza, digamos, lo que es un silobolsa, ya que hace ya varios años que está inmerso en esta temática. Digamos, bueno, mi trabajo doctoral se centró en, bueno, una historia social de esta tecnología, tratando de ver, bueno,
dónde se creó, digamos, qué innovaciones tuvo en su trayectoria ya a lo largo de las últimas décadas, y bueno, cómo fue captando intereses en distintos sectores o en distintas, digamos, actividades productivas acá dentro de nuestro país. Y también ver, bueno, qué sucedió más allá de eso, ya que repercutió en mercados que van más allá de lo agrícola, como el mercado cambiario, y bueno, también hay alguna incidencia del rol político que tuvo esta tecnología. Pero bueno, en definitiva, un silobolsa es un artefacto para el almacenamiento de forraje y para granos secos, conformado con polietileno de baja densidad, bueno, fabricado por el método de extrusado, digamos, similar a lo que puede ya ser un sachet de leche, digamos, el extrusado de distintos elementos, y como decía recién, tiene un solo uso, digamos. Una vez que digamos, se extrae el grano de lo que es este bolsón, bueno, esto no puede volver a cumplir la misma función que había cumplido en ese sentido. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que forma parte de un sistema, digamos. No solo la bolsa, sino también la embolsadora, que es quien hace el trabajo de carga, junto con, bueno, un conjunto de contratistas, o mismo el dueño de la maquinaria que puede acceder el productor, la extractora de granos y una tolva autodescargable, que ahora vamos a ver cómo, digamos, funciona este sistema en unas imágenes que tengo para mostrar. Pero bueno, la trayectoria previa de esta tecnología, que tuvo mucha popularidad y sigue teniendo mucha popularidad en la actividad agrícola, aunque también en cierta actividad, digamos, relacionada con la lechería y con la ganadería. Esta tecnología se creó en Alemania, en la Alemania federal, ahí en los últimos años de la década del 60, para almacenar forraje, digamos, alimento animal. Tuvo un desarrollo muy importante a partir de la década del 70, del 80, del 90, y en nuestros días también, en Estados Unidos en particular, más allá que en Canadá hubo algunos aportes en este sentido, e ingresa a la Argentina a principios de la década del 90, en el marco de la intensificación agropecuaria que se dio en nuestro país ya, bueno, previamente a esos años. La innovación fundamental que tuvo esta tecnología de almacenamiento la llevó a cabo, digamos, el INTA Manfredi, digamos, ahí en Córdoba, quien no solo llevó a cabo, digamos, la innovación que permitió que dentro de esta tecnología no solo se pueda almacenar, perdón, alimento animal, sino también los principales cultivos que produce nuestro país, sobre todo, bueno, soja, maíz y trigo, con lo cual, dentro de un marco que presentaba esta instancia, como la instancia de almacenamiento fijo en esos años, digamos, estamos hablando de años en donde el crecimiento de la productividad del sector agrícola fue inmenso, sobre todo a partir de la aprobación de los cultivos transgénicos, que ahora vamos a hacer una pequeña mención de eso. Pero bueno, volviendo, el INTA no solo llevó a cabo esta innovación, sino que la promocionó y generó, digamos, cierta pedagogía sobre el correcto uso de esta tecnología de almacenamiento, la cual luego se fue, digamos, fue difundiéndose a partir del boca en boca y a partir también de la promoción por parte de otros actores pertenecientes al agro. Pero bueno, puntualmente la innovación del INTA fue, bueno, posibilitar que este artefacto adquiera hermeticidad, con lo cual crea dentro de lo que es el bolsón una atmósfera modificada que reduce la actividad del ecosistema interno, digamos, de los granos y del ecosistema que forma parte, digamos, en el interior del silobolsa, donde se almacenan estos granos. Esto permite que se lleve a cabo un almacenamiento por más tiempo. Y volviendo a esto, bueno, no solo fue
sí, el logro inicialmente fue del INTA, luego se llevaron a cabo distintos acuerdos con agentes de la actividad privada, como empresas, digamos, fabricantes de bolsa y de maquinaria embolsadora y extractora de granos, que, bueno, permitió que esto también crezca en su utilización a lo largo de lo que son los establecimientos agropecuarios de la Argentina. Bueno, ¿qué es esto de la captación de intereses? Bueno, ¿entre qué actores del agro fue, digamos, trabajando o fue utilizándose esta tecnología? Inicialmente entre productores lecheros y ganaderos, que ahí almacenaban forraje. Posteriormente entre productores agrícolas, luego de la innovación del INTA, que fueron particularmente utilizándolo para ahí almacenar soja, trigo y maíz, principalmente soja, que fue, bueno, el cultivo estrella de esos, bueno, lo sigue siendo, aunque el maíz tiene un crecimiento muy importante en su producción en los últimos años, pero bueno, la soja fue y sigue siendo uno de los principales cultivos que se almacenó dentro de este silo bolsa, bueno, con lo cual hubo una expansión entre varias actividades agrícolas enlazadas con este artefacto, digamos. Y acá algunas cuestiones que, bueno, puede acopiar lo que es un bolsón, generalmente en su tamaño más común, puede almacenar alrededor de 200 toneladas de estos cultivos más conocidos, digamos, o más, que tienen mayor presencia en la actividad agrícola argentina. Y otra cuestión que hay que señalar que, bueno, no solo el silobolsa se utiliza entre productores agrícolas y productores lecheros y ganaderos, sino también que rompió la barrera de estos actores, llegando también a, digamos, acopiadores y a exportadores, que a partir del volumen productivo que van recibiendo, bueno, pueden llegar a utilizar lo que es también, o conjugar, digamos, lo que son los bolsones con instalaciones de almacenamiento fijo que tienen en sus instalaciones, digamos, en sus lugares. Con lo cual, la popularización del silobolsa hizo que a partir del uso de esta tecnología pueda esta almacenar desde hace casi una década y media entre 1/3 y la mitad de los millones de toneladas de granos que produce el sector rural argentino. Hasta acá se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí, perfecto, Juan, muy bien. Me quedo tranquilo. Sí, sí. Ahora bien, ¿cómo era la situación de la capacidad instalada de almacenamiento fijo, digamos, antes de la popularización del silo bolsa, digamos, en un marco de incremento productivo que se sostuvo en lo que fue la biotecnología y la utilización de siembra directa? Si la siembra directa fue una técnica, o sigue siendo una técnica que se utiliza desde ya fines de la década del 70, bueno, lo que fue la instalación de la biotecnología o de los transgénicos de soja y maíz fueron aprobados, bueno, a partir de 1996, con lo cual eso generó un incremento productivo enorme de lo que son las principales actividades agrícolas argentinas. Pero bueno, la situación de la capacidad instalada, digamos, en los 80 y en los 90, sobre todo en los 90, tenía, o por lo menos rondaba dentro de esta potencialidad de la capacidad de almacenamiento fijo, bueno, ciertas preocupaciones si se superaban determinados niveles productivos récord, digamos. Sí, sobre todo en los 60 y en los 70 hubo cierto estancamiento de lo que es la producción, bueno, ya en los 80, a partir de la utilización de híbridos de maíz y bueno, y ciertas, digamos, tecnologías aplicadas al trigo que provenía de México, bueno, se llevaron a cabo, digamos, cierto crecimiento de los niveles productivos, con lo cual, a partir del nivel de la capacidad de almacenamiento fijo que existía en esos años, bueno, existían ciertas preocupaciones para ver si eran capaces de soportar
nuevos incrementos récord. Si nos situamos en esta cuestión del mercado de primera venta, esto que ata a los productores con los acopios, bueno, cuando cosechaban los productores antes de la popularización del silo bolsa, bueno, sucedía esto de que la instancia ocupada por los acopios difícilmente podía ser evitada. Digamos. El productor, una vez que cosechaba, bueno, tenía que vender su producción a los acopios, con lo cual, digamos, no podía evitar esa instancia en lo que es la cadena de comercialización. Ya en los 90 existió o se comenzó a visualizarse estas ventas directas entre productores y exportadores, con lo cual esa instancia mínimamente comenzaba a ser, digamos, saltada, digamos, o evitada, mejor dicho. Ahora bien, cuando dábamos cuenta de qué sucedía con la comercialización de esos granos por parte del productor, bueno, generalmente cuando debía cosechar o cuando cosechaba los frutos, digamos, de su tierra, bueno, lo debía hacer en ese momento de cosecha, en esos 2, 3 meses. Bueno, la soja suele cosecharse entre marzo, abril y julio, con lo cual, al no existir, digamos, instancias de almacenamiento fijo en chacra, digamos, sucedía que el gran parte del caudal productivo debía venderse en esos momentos de cosecha, con lo cual existían dificultades para vender en periodos de contraestación cuando, digamos, los precios de los cultivos son más altos por esta cuestión de la oferta y la demanda. Con lo cual, a partir de la falta de infraestructura disponible, bueno, los productores debían desprenderse de gran parte de su caudal productivo cuando los costos de los fletes, de los servicios y de la intermediación son más altos, lo cual hace bajar digamos, el precio de los cultivos que ellos comercializan. Con lo cual sucedían estas cuestiones previo a lo que es la popularización del silo bolsa, que va a incidir en esta dinámica, sobre todo de comercialización. Ahora bien, como decía hace un rato, en 1996 se aprueba el uso de los transgénicos de soja y maíz, lo cual va a generar un cambio no solo en el sector rural, a partir del crecimiento de la producción y lo que es un despliegue aún mayor del proceso de agriculturización, sino también en lo que va a ser la economía nacional, a partir de la dependencia que va a tener la economía de la exportación, no solo de los bienes relacionados, digamos, la soja en bruto, sino del procesamiento de los bienes que brotan a partir del procesamiento de lo que es la soja. Estamos hablando de la harina de soja y el aceite de soja, que en conjunto ya desde hace varios años, digamos, brindan el 30%, 25%, 30% de los dólares que ingresan anualmente a las arcas del Banco Central. Pero con lo cual, bueno, a partir de la aprobación del uso de transgénicos de soja y maíz en el 96, hay una mayor expansión de la frontera agrícola, un inmenso caudal productivo en un corto plazo, digamos, el uso de soja transgénica lleva, digamos, se populariza en una cantidad de años, pero bueno, como contracara de este proceso existía una capacidad de almacenamiento limitada para la nueva situación. Sí, ya había preocupación previo al crecimiento, digamos, o la aprobación del uso de transgénicos. Bueno, a partir de la potencialidad que tenía esta tecnología, sucedía que, bueno, las preocupaciones eran un tanto mayores. Ahora bien, ¿qué sucedía en los establecimientos primarios en donde no había, digamos, capacidad de almacenamiento fijo, digamos? Estoy escuchando un ruido de fondo, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Con lo cual, está, perfecto, gracias. Con lo cual sucedía esta cuestión de que
si no existía una capacidad de almacenamiento fijo en chacra para dar lugar, espacio a lo que son los incrementos productivos, se utilizaban distintos instrumentos de almacenamiento más bien, o técnicas de almacenamiento rudimentarias, como bueno, una celda portátil, o digamos, se tiraban a la intemperie sobre lo que es la tierra, con lo cual la calidad del grano perdía significativamente a partir de, bueno, sobre todo si sucedían, si llovía o, bueno, al estar a la intemperie, la calidad del grano se perdía sustancialmente. Por otro lado, en esta, digamos, en este contexto previo a la popularización del silo bolsa, sucedía que la flota de camiones en periodos de cosecha, que existían sobre todo en determinadas regiones, era insuficiente para, digamos, transportar gran parte de la producción, sobre todo en periodos de cosecha en donde la demanda de estos servicios era muy, muy alta, teniendo en cuenta, no sé, nuevas zonas productivas, digamos, como el norte, el NOA o el NEA. Bueno, sucedía esta cuestión, bueno, que sigue sucediendo en algún sentido, pero bueno, ahora a partir de la posibilidad de utilizar una tecnología de almacenamiento como el silo bolsa, eso puede llegar a menguar. Por otro lado, bueno, sucedía que al no tener una oferta importante de lo que eran los servicios de transporte, bueno, las cosechadoras esperaban, digamos, estaban detenidas por esta falta de camiones, digamos, bueno, en ese momento en donde no existía esta tecnología de almacenamiento plástica, bueno, las cosechadoras tenían que estar muy bien enlazada con la oferta de camiones, digamos, bueno, debían cosechar, los camiones debían cargar y luego transportar lo que eran los cultivos que habían brotado de la tierra, con lo cual esta logística, o por lo menos esta dinámica logística, tenía que detenerse, con lo cual no podía tener continuidad o dinamismo a partir de esta falta de servicio de transporte, sobre todo en algunas zonas en particular, y en el sector del acopio existía, bueno, cierta sobreexigencia de los servicios de acondicionamiento a partir de, bueno, en momento de cosecha había una sobreoferta posible también, con lo cual, bueno, el tratamiento o el acondicionamiento de estos granos, que digamos son tareas de prelimpieza, secado y acondicionamiento de estos cultivos, sucedía que se generaban, digamos, dañosas consecuencias para la calidad de los cultivos en momentos de sobreoferta. Bueno, esto sería el momento previo a la popularización del silo bolsa. Bueno, para dar cuenta de cómo fue la expansión productiva agrícola en el marco de una capacidad de almacenamiento fijo escasa, bueno, en el lado izquierdo de la pantalla tenemos la evolución histórica de la producción de soja en Argentina, dando cuenta de cómo se extiende esa mancha, digamos, de lo que es la zona núcleo, digamos, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y este de Córdoba, y se va extendiendo la frontera agrícola hacia, sobre todo, el norte, digamos, en lo que eran zonas productivas, en donde, bueno, no se cultivaban este tipo de cultivos como la soja, bueno, se va extendiendo hacia el norte, con lo cual, si vemos del lado derecho de la pantalla, damos cuenta que la capacidad de almacenamiento fijo de granos, pertenecientes, digamos, a copiadores y consignatarios, se concentraba en lo que es la zona núcleo y va perdiendo densidad en las nuevas zonas productivas. Y si vamos al gráfico de torta de más abajo, bueno, vemos cómo era la distribución de la capacidad de almacenamiento por tipo y pertenencia en la campaña de 2000-2001, cuando
el silo-bolsa recién comenzaba a salir al mercado. Bueno, vemos que en un 64% pertenecía el almacenamiento fijo, pertenecía a copiadores y consignatarios. En un 20% esa capacidad de almacenamiento fija pertenecía al eslabón de los productores, dentro de, bueno, toda la heterogeneidad de productores chicos, medianos y grandes que hay allí adentro, y un 3% de la capacidad de almacenamiento era ofrecida por la utilización de silo-bolsa, digamos, recién salido al mercado, bueno, había un 3% de la producción que iba a parar dentro de estas tecnologías. Y había un 13% de la producción de granos en general, tanto, bueno, trigo, sorgo, soja, maíz, que no tenía cobertura, con lo cual lo que era, mejor dicho, la capacidad de almacenamiento fijo, todavía tenía déficit en el marco de un incremento productivo que recién arrancaba. Ahora bien, este es el sistema que aparece ahí en los últimos años de los 90, principios del nuevo milenio, digamos, en donde este sistema del embolsado, del cual hablaba recién, bueno, tiene estos distintos elementos, no solo la bolsa plástica de la que estamos tanto hablando, sino lo que es la embolsadora, ahí en amarillo, y sobre todo la tolva autodescargable, digamos, que es dentro de la cual se cargan los granos que son cosechados por la maquinaria cosechadora. Con lo cual, bueno, ahí muestra, no, la idea no es detenernos en cómo es la mecánica de utilización, pero bueno, ahí tenemos los distintos elementos, las distintas tecnologías que se conjugan con el bolsón y cómo es la dinámica logística para la carga de granos. Y por otro lado, en lo que es la etapa de extracción, bueno, ahí vuelve a aparecer lo que es la tolva autodescargable y, bueno, aparece esta extractora de granos, la cual, bueno, va actuando, digamos, a partir de, bueno, enrollando lo que es la bolsa a medida que se vacía y, bueno, con la mecánica particular de la utilización de un sinfín, bueno, va llevando a cabo la elevación de los granos que luego terminan en lo que es la tolva autodescargable. Bueno, ahí abajo hay dos imágenes también muy gráficas, en donde, bueno, en la de la izquierda aparecen ahí distintos digamos, trabajadores campesinos que también van trabajando en conjunto con la maquinaria, pero bueno, yo para que sea gráfico cómo se van conjugando estas tecnologías. Ahora bien, repasemos algunos motivos por los cuales se dio esta estabilización tecnológica, digamos, bueno, la popularización de esta tecnología, este instrumento para almacenar granos. Por un lado, digamos, posibilitó que se almacene en origen, digamos, en los establecimientos rurales primarios, con lo cual, en ese sentido, solucionó la falta de almacenamiento en esa instancia, a la cual nos referíamos hace unos minutos. Esto también logró que en algunos casos se superaran estas otras técnicas de almacenamiento más rústicas que hablábamos hace un rato que perjudicaban, digamos, la calidad del grano. Por otro lado, estas tecnologías tienen un bajo costo relativo, digamos, si la comparamos con los costos o los altos costos que implica la instalación de un silo tradicional, un silo de atmósfera normal, de chapa o, bueno, de otros materiales, pero el más económico dentro de los silos fijos es el de chapa, con lo cual otra de los motivos por los cuales también se popularizó el uso de esta tecnología es esta cuestión del bajo costo. Por otro lado, muestra mucha plasticidad, más allá de su material
plástico para adaptarse a distintos territorios, bueno, no solo pampeanos, en donde se concentra gran parte de la producción de estos granos, sino también extra pampeanos, con lo cual tuvo cierto paralelo, cierto, no, digamos, hubo una consonancia en la utilización no solo de la soja transgénica, que supo tener plasticidad para utilizarse en nuevos territorios productivos, como los que recién hablábamos del NOA y el NEA, y un acompañamiento en ese sentido de lo que es esta tecnología en el momento de la post cosecha, lo que es el silo bolsa, con lo cual ahí tenemos un primer parangón entre, una consonancia, mejor dicho, entre la utilización de estas dos tecnologías. Por otro lado, otro de los motivos es esta flexibilidad para copiar distintos cultivos que mencionábamos hace un rato. La presencia de lo que fue este sistema, de alguna manera, ofreció una gestión más ordenada del colosal caudal productivo que tuvieron esos años. Redujo al mínimo algunos problemas de logística de funcionamiento de post cosecha que mencionábamos hace un rato, sobre todo esta necesidad de una dinámica en donde se conjugaran no solo las cosechadoras con los servicios de transporte, con lo cual, bueno, la presencia del silo bolsa, digamos, incidió en esa cuestión, ya que, digamos, pudo conjugarse con la maximización de la productividad que presentaron las nuevas cosechadoras, digamos, en los últimos años. Por otro lado, también generó cierta autonomía relativa del productor, digamos, de la oferta de transporte y el estado de los caminos, digamos, bueno, el estado de los caminos rurales en gran parte de nuestro país, no solo en el norte grande, es más bien calamitoso, con lo cual ante digamos, periodos de lluvia muy altos y anegamiento de los caminos, bueno, en caso de que exista oferta de servicios de contratismo o, digamos, o se tenga una máquina embolsadora, bueno, se podría llevar a cabo las actividades de cosecha, más allá de la oferta de transporte que exista en la región en específico a la que nos podamos referir. Por otro lado, bueno, permite cosechar en momentos en donde no se puede sacar la producción del campo, como decía recién, por falta de caminos, bueno, o en periodos de cese de comercialización de granos, como lo hubo en 2008, o mismo en un contexto particular como lo fue la pandemia, bueno, permitió de alguna manera, posibilitó, digamos, llevar a cabo las actividades de cosecha más allá de todos los problemas que generó, digamos, la pandemia en hace no muchos años atrás, digamos. Con lo cual, bueno, también elimina el cuello de botella de la disponibilidad de camiones que pueda presentar tanto la época como la región productiva a la que nos refiramos, digamos. Permitió esta cuestión de poder reducir los costos de los fletes, digamos, ya que se puede comercializar por fuera de la época de cosecha gruesa, bueno, fina en el caso del trigo, con lo cual pueden sacar provecho algunos productores de la suba de los precios al poder comercializar por fuera de la etapa de cosecha. Se lleva a cabo, en el caso de que se lleva a cabo esta cuestión de la venta directa de los productores a los exportadores o procesadores, este ahorro de los servicios de almacenaje y paritarias. Y bueno, por otro lado también existe esta posibilidad de diferenciar calidades de cultivos que puedan llegar a dar los distintos campos. Pero bueno, también ahí hay algunos problemas, digamos, bueno, no todo es promoción de esta tecnología, sino dar cuenta de que, bueno, también existen nuevos problemas que se emergen a partir de la popularización o el uso de esta tecnología, otros a partir de la popularización, digamos, de la difusión,
En primera instancia, sucede que, bueno, en caso de que el productor no posea embolsadora, bueno, hay una alta dependencia de los contratistas, de quienes ofrecen este tipo de servicios, tanto de cosecha como de embolsado. Por otro lado, bueno, algunos problemas, digamos, en momentos en donde, bueno, uno quiere comercializar sus cosechas, bueno, si no existen servicios de este tipo en algunas zonas en particular o no existen camiones en ese servicio, digamos, de transporte en esas regiones, bueno, se retrasan estos problemas de los que hablábamos anteriormente, previo a la popularización de esta tecnología, que es, bueno, si no existen camiones, pese a que tenga ahí el bolsón lleno de granos o no tengo oferta de cupo para que ese camión luego venda estos bienes que comercializo a los puertos, bueno, ahí va a haber un cuello de botella muy particular. Y por otro lado, bueno, la escasa sostenibilidad que presenta la utilización masiva de estas tecnologías. Estamos hablando de plástico, estamos hablando de que tienen solo un uso, de que no pueden ser reutilizadas para volver a almacenar, con lo cual hay un caudal enorme de plástico que, digamos, se desecha a partir de la utilización de esta tecnología, que, bueno, ahora veremos en la última parte de esta presentación qué sucede con todo ese plástico. Acá, bueno, un pequeño cuadro en donde muestra no solo la evolución de la producción de granos en millones de toneladas que fueron ofreciendo los campos pampeanos y, digamos, de la zona extrapampeana desde la campaña 99-2000, allá lejos y hace tiempo, hasta la del 18-19, ya, bueno, hace un par de años atrás. En otra columna aparece, bueno, el almacenamiento en millones de toneladas de bolsas plásticas, el cual, digamos, como decía hace un rato, fue una tecnología que se estabilizó en muy pocos años, digamos, bueno, dando cuenta de, bueno, cómo estas millones de toneladas fue en crecimiento constante y, bueno, se estabilizó sobre todo desde la campaña 2007-2008 en torno a los 40 millones de toneladas por campaña. Bueno, hay vaivenes productivos, digamos, bueno, durante épocas de sequía esto se va reduciendo, digamos, pero sucede esta cuestión de que fue una tecnología que se estabilizó en la cantidad de su uso. Y en la última columna, bueno, esta relación entre producción de granos y porcentaje de almacenamiento en bolsas plásticas, que también sí, en el 99 y el 2000 digamos, se almacenaba en bolsas plásticas el 0,8% de la producción. Esto ya pega un salto importante en 2002-2003, en torno al 20% de la producción de granos, y, bueno, va teniendo también cierta estabilidad durante la última década y media, teniendo un salto en 2008, digamos, sí, en 2007-2008, y, bueno, un récord en 2008-2009 por, bueno, ciertos conflictos ahí que hubo entre las patronales rurales y el gobierno de ese entonces en torno a la aprobación de la resolución 125. Pero, bueno, no nos vamos a meter con esas cuestiones. Ahora bien, ¿qué pasó en el nuevo contexto productivo, tanto con el almacenamiento fijo como con la utilización de silobolsa? Ahí vemos cómo las barras muestran cómo fue la producción de granos en toneladas desde el 99 hasta el 19. Lo que es la línea gris muestra la cantidad, digamos, la capacidad de almacenamiento fijo a lo largo de esos años, que es más bien estable. Y la línea naranja, bueno, las toneladas de grano embolsadas, según estimaciones, sobre todo del INTA,
y, bueno, de la Bolsa de Comercio de Rosario a lo largo del periodo. Con lo cual, ahí se muestra cierta estabilización de inversiones de almacenamiento, digamos, en instancia de almacenamiento fijo, con lo cual también ahí hay una falta de programas de financiación estatales, como se dan en otros países, bueno, sobre todo en países como Estados Unidos. Por otro lado, relacionado con qué sucedió en esos años con el almacenamiento fijo, bueno, esta cuestión de la incapacidad de ofrecer espacios a los altos niveles productivos. Ahí había un déficit para cubrir estos incrementos, con lo cual ahí damos cuenta de que si en 2011 el 11% de los granos quedaban sin cobertura, como decíamos hace un rato, hoy, sin la presencia o sin la utilización de silobolsas, esa relación estaría en torno a un 50%. Con lo cual, ahí lo que fue una tecnología como el silobolsa cubrió este déficit de la capacidad de almacenamiento. Como decía hace un rato, una tecnología que se estabilizó rápidamente, digamos, en esos primeros años. Permite esta cuestión de utilizarla a partir de, siguiendo lo que son los rendimientos productivos, digamos, bueno, ahí en épocas en donde hay una baja, o en años, o en campañas donde hay una baja en la producción, bueno, estas tecnologías, bueno, no se utilizan y ya, con lo cual ahí tienen un seguimiento dependiendo de lo que es la cantidad de granos que se cosechan en esas campañas. Hay una extensión de usos de esta tecnología entre los productores, pero también se rompió la barrera de esos actores del agro para llegar también a acopiadores y procesadores exportadores. Según estimaciones, bueno, ahí hay un 70% del uso por parte de los productores, un 30% entre acopios y exportadores. Y bueno, en esa instancia, sobre todo en los acopios, bueno, reordenó esta sobreexigencia de los servicios de acondicionamiento a partir de la dosificación de la entrega de cereales desde lo que es los productores hacia las plantas acopiadoras. Ahí, bueno, hay un pequeño gráfico sobre cómo evolucionó la capacidad de almacenamiento por tipo y pertenencia en absoluto. Bueno, en lo que es en color azul aparecen la capacidad de almacenamiento fijo perteneciente, comercial, digamos, perteneciente a copiadores y consignatarios. En el naranja, el perteneciente a fijo de productores. Y en gris, bueno, ahí aparecen cómo es la evolución o cómo fue la evolución de la utilización de silobolsas a partir de este incremento productivo que se dio con base en biotecnología y la utilización de siembra directa, otra técnica. Ahora bien, ¿qué consecuencias trajo esta difusión para el comercio de granos a partir de la extensión en la instancia primaria, en lo que es este heterogéneo mundo de los productores? Bueno, ahí vemos cómo los productores pasaron de tener un 24% de capacidad de almacenamiento para cubrir el 24% de la producción que se dio en 2001-2002, a ya luego del 2007 se ubicó en torno al 45%. Ahí vemos en azul en el gráfico, digamos, la capacidad de almacenamiento fijo de los productores, que en términos relativos se fue reduciendo a partir del paso de esas décadas, y el crecimiento significativo de la capacidad de almacenamiento en torno a la utilización de los silobolsas. Con lo cual, en primer lugar, se da una ampliación de la capacidad de almacenamiento de los productores con base en los silobolsas para granos secos. Lo que generó esto en conjunto con otros fenómenos, pero bueno, sin la presencia de esta tecnología y el espacio que brindaron para almacenar no hubiera sido posible, bueno, colaboró en generar, mejor dicho, un quiebre en la forma de comercializar
el grano. Luego digamos, aparece esta nueva combinación aguas arriba en la cadena de comercialización, digamos, si estas ventas directas entre productores y exportadores eran minoritarias en los 90, bueno, la popularización de esta tecnología permitió que ese tipo de ventas crezca, digamos, durante estas últimas décadas. Por otro lado, permite disponer, digamos, para los productores de sus granos en cualquier momento. Bueno, estamos hablando también de un bien dolarizado, con lo cual puede, o actúa, mejor dicho, como una reserva de valor en sus propios campos, lo que son los granos. Por otro lado, redefinió el ciclo de ingresos de los productores, digamos, quien pueden dosificar a través de otras temporalidades por fuera del periodo de cosecha y en función de sus necesidades financieras y las condiciones que brinda el mercado, sus ventas, siempre que tengan, digamos, capacidad económica para aguantar, digamos, ese caudal de dinero, caudal de capital que tienen en sus bolsones, digamos, dentro de sus establecimientos rurales, pero bueno, con lo cual, bueno, redefine de alguna manera el ciclo de ingresos de los grandes productores, sobre todo estos sin tierra que arrendan sus tierras y por supuesto no van a llevar a cabo inversiones en almacenamiento fijo muy costosas, sino que la dinámica es más bien, bueno, comprar estos bolsones que son mucho más económicos que invertir en almacenamiento fijo, bueno, y utilizarlos a partir de los rindes que brinde cada una de las campañas. Generalizó aún más esta práctica de sentarse arriba de los granos, digamos, esta cuestión de retener en búsqueda de el provecho de condiciones de mercado, mejores precios que puedan llegar a tener los cultivos que cosechan. Y por otro lado, cambió, según un estudio muy interesante, la Bolsa de Comercio de Rosario, el componente de estacionalidad de los precios, a partir de una mayor oferta de granos que se comercializan por fuera del periodo de cosecha, digamos, durante estos últimos años, digamos, en donde el silo bolsa tomó lugar en los establecimientos de los productores rurales, digamos, con lo cual se presenta una mayor homogeneidad de precios entre el periodo que va de 2004 a 2017 que el que se dio entre el 92 y 2003. Existen otras razones por las cuales esto sucedió, pero de vuelta, sin esta capacidad de almacenamiento que brindaron estas tecnologías, eso hubiese sido un tanto más difícil. Y bueno, con lo cual, y otra cuestión que uno pudo, digamos, hallar a partir de esta dinámica más general de sentarse arriba de los granos por parte de los productores, cierta dimensión de conflicto, sobre todo cuando un cultivo fundamental para la generación de dólares como la soja es mantenida mucho más allá del periodo de cosecha, bueno, se generan ahí algunos cortocircuitos y algunas políticas públicas en pos de que los productores comercialicen sus granos que aguas arriba van a ser procesadas, sobre todo en esta franja de, digamos, procesadores y exportadores de soja que se da en el polo de Rosario, más conocido como Rosafe y más arriba, dentro de, bueno, actividad a la cual, como decía recién, brinda este 30% de 25-30% de los granos, de los dólares, mejor dicho, que entran a las arcas del Banco Central en cada año. Ahora bien, lo que decía recién, bueno, si esta tecnología, digamos, plástica no puede ser reutilizada luego de su uso, digamos, a partir de cumplir su función, ¿dónde van esas toneladas de polietileno que se desechan campaña tras campaña? Con lo cual, ahí brinda otra cuestión que se da en nuestros campos, digamos, en los campos argentinos, en donde sí, la contaminación por plástico es uno de los
principales problemas ambientales que tiene no solo Argentina, sino la humanidad, digamos, bueno, el campo no está exento de esto, digamos. El silobolsa actualmente es el principal desecho plástico del campo argentino, digamos, a partir de esta dinámica de que no puede ser reutilizado. Anualmente se consumen cerca de 65.000 toneladas de plástico para fabricar distintos productos para la agricultura argentina. Bueno, cerca de un 40% corresponden al uso de silobolsa. Digamos, por campaña o por año se suelen usar 200.000 unidades aproximadamente, con lo cual daría entre 25 y 30.000 toneladas de plástico por año que se desechan a partir de la utilización de estas tecnologías. Y bueno, luego uno comenzó, digamos, que, bueno, esto no forma parte de mi trabajo doctoral, pero bueno, luego fue otra beta a a partir de la cual empecé a trabajar, bueno, esta cuestión de qué ocurre con esos plásticos. Bueno, ahí hay una cantidad de polietileno que va desechando digamos, la actividad agrícola cada año, bueno, ver qué sucede con esas cuestiones, digamos. En primera instancia, no hay una falta de respuestas oficiales. Si existe una ley de envases vacíos, de reutilización de envases vacíos de fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires, no existe algo homólogo para los desechos provenientes, digamos, del uso de silobolsa, con lo cual ahí actúa, digamos, el accionar de los productores que hacen uso de esta tecnología. Y lo que uno pudo observar es, bueno, qué hacen con esos plásticos, digamos. En primera instancia, se puede, digamos, generalmente hay una incineración incontrolada de estos plásticos, o se pueden llegar a enterrar, o se disponen en basurales a cielo abierto. Por otro lado, se comercializan informalmente por distintos canales estos plásticos, digamos, provenientes del uso del silobolsa. Y por otro lado, también en algunos casos uno observó que se reutilizan de manera informal para, por ejemplo, ahí aparece una imagen ante este estado de caminos rurales, que generalmente puede llegar a ser calamitoso. Bueno, se llevan a cabo terraplenes con base en silobolsas, pero bueno, también esta reutilización informal puede llegar a ser para llevar a cabo algunas chozas, algunas viviendas precarias en el ámbito rural, pero también en un muy bajo porcentaje este plástico se reutiliza. Digamos. Hay algunas empresas, ahí aparece Ciclo Rural, aparece la cooperativa Overplus y la más conocida que es LED Social, que hace distintos productos de marroquinería, como bueno, mochila, digamos, algún que otro producto, bueno, manteles también que llaman Silobag, que reciclan este plástico que había sido utilizado para el almacenamiento de granos. Ahí hay algunas ventajas y desventajas que hacen a la utilización de este material. Digamos, bueno, las ventajas parece que es flexible, liviano, impermeable, transparente, pero las desventajas hacen a una otra característica que muestra la escasa sostenibilidad del actual modelo productivo, que es el alto poder de adherencia que tienen este plástico a los agrotóxicos, digamos, que se utilizan en la etapa productiva, digamos, de granos, digamos. Con lo cual, ahí se da cuenta de otra dimensión de la escasa sostenibilidad del actual modelo productivo agrícola, en donde los pasivos ambientales no solo se limitan a la utilización masiva de agrotóxicos como glifosato, bueno, y ahora el glufosinato de amonio para el trigo transgénico, sino también aparece esta
deriva de la cantidad de plástico que se va lanzando al ambiente luego de su utilización masiva como silo bolsa. Hasta ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por tan interesante charla. Y este es el momento donde sí, consideramos que podemos abrir los micrófonos todos y agradecerte con un fuerte aplauso por todo tu trabajo y lo que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias, Juan, muy interesante. Bueno, el trabajo está abierto para consultas, preguntas. Si alguien que tiene una pregunta o comentario para hacer, por favor, puede levantar su mano. Creo que en la parte de arriba de la pantalla hay una manito que uno puede levantar. Y con eso le damos cabida a preguntas. Si no, mientras para romper el hielo tengo una, Juan. A ver si... un dato que viste hace un ratito que me sorprendió, es decir, que el porcentaje de desechos plásticos generados por los silobolsas es mayor que el de los envases de agroquímicos que se utilizan actualmente. Ya lo superó. Sí, según, digamos, estimaciones, se da el silobolsa es el principal desecho plástico que da la actividad agrícola en la actualidad. Sucede también esta cuestión, que bueno, es reciente, pero de la reutilización de envases de fitosanitario en la provincia de Buenos Aires, a ver cómo incide esto, pero sí, digamos, este caudal o esta popularización de esta tecnología, bueno, tiene como contracara lo que acabamos de describir, digamos, bueno, una cantidad enorme de plástico que se recicla en un mínimo porcentaje. Claro. Sí, no, súper interesante eso. La verdad que... Y es para ver si, bueno, se puede llegar a no sé, no tengo conocimiento sobre esas cuestiones, pero para ver si puede existir un material que no sea tan nocivo, que no traiga semejantes pasivos ambientales como este polietileno que se usa hoy. Bueno, no sé. Juan, ¿vos sabés si es polietileno solo o es una combinación de polímeros? Entiendo que es un excusado de distintos polímeros, pero no sé particularmente si hay algún otro, pero sí, según entiendo, sí, son distintos polímeros ahí que se extrusan. Similar a lo que decía recién del sallé de leche, digamos, la misma empresa o una de las principales empresas que comercializan kilobolsas es quien también hace los sallés de leche para la Serenísima. No sé si podemos decir marca. Claro. Sí, claro, entonces eso sé que deben ser así estos plásticos multilaminares, lo llaman, que tienen de composición o diferente densidad por ahí en el polímero, lo cual lo hace más complejo para su reciclado, pero bueno, igual claro. Tenemos una consulta de Rodolfo Fiadona. Rodolfo, adelante. Hola, ¿cómo están? Buen día. Sí, más que una consulta, me gustaría hacer un comentario agregando a la valiosa presentación que realmente me pareció muy interesante, sobre todo la recolección de datos estadísticos. Yo este año estoy trabajando con las provincias de Santa Fe y Córdoba, relevando cuestiones justamente que tienen que ver con el agro. Tuve la oportunidad de hablar con fabricantes de silos convencionales y están pasando algunas cosas que me parece que dan lugar como para extender este estudio hacia otros aspectos que tienen que ver con el silo bolsa. En primer lugar, están apareciendo, digamos, desarrollos de procesamiento especialmente de la soja para producción de biocombustible, especialmente, digamos, aislados de la zona Rosario, sino más bien dispersos en distintos lugares de estas provincias, como producciones independientes, donde la presencia de un silo convencional es más importante que la del silo bolsa, y además porque el silo convencional permite hacer mezclas, secado de granos que el silo bolsa no permite. Con lo cual el pequeño productor en realidad ambiciona tener un silo, por lo menos eso es lo que yo pude detectar, ¿no? Ambiciona tener un silo convencional. Actualmente
dificultades financieras vienen dadas porque para conseguir financiación, primero tiene que liquidar la producción y después le dan el crédito para construir el silo. Pero pude verificar que, como hace varios años, la relación de un silo convencional se amortiza con 10 años de silos bolsa, con lo cual no es tanta la diferencia. Digamos, una inversión que se amortiza en 10 años no parece tan loca, ¿no? Pero a esto agrego que estuve también en los grandes centros de procesamiento en la zona de Rosario y hablaban de cómo está avanzando el tema de la sustentabilidad en la posibilidad de exportar subproductos de la soja. Y que lentamente o rápidamente van avanzando cadenas arriba las exigencias, con lo cual, en realidad, si uno mira el conjunto, es como que el silo bolsa me parece que habría que pensar en eliminarlo en el más rápido tiempo que se pueda, ¿no? Porque este efecto de contaminación ambiental va a terminar repercutiendo sobre las exportaciones. Y por otro lado, los productores, en realidad, en muchos casos ambicionan tener un silo convencional bueno, ¿no? Con lo cual parece, no sé, después de escuchar la presentación y un poco lo que he estado relevando en estos últimos meses, es como que uno debería plantearse como política tratar de pasar a otra cosa, ¿no? No sé, bueno, es un aporte de cosas que justo estuve estudiando en este tiempo y me pareció interesante presentarlas. Sí, muchas gracias, Rodolfo, que completa muy bien el panorama. Sí, porque uno pensaría que el silo bolsa es como una alternativa, como una solución temporaria, ¿no? Y sin embargo, como se está convirtiendo en una solución ya a muy largo plazo, si lo decís, es cierto. Ahora, Sí, forma parte, tal cual, forma parte, digamos, estructural de lo que es el modelo productivo, con lo cual, bueno, habría que apuntar a lo que es esta cuestión, distintas políticas públicas, como dice Rodolfo, para tratar de menguar su utilización, teniendo en cuenta, bueno, los pasivos ambientales que esto implica, digamos. Y esta cuestión que por lo menos a mí no me salió del interés de algunos productores en tener almacenamiento fijo, bueno, también hay que aprovecharla para moldear algún tipo de política pública, digamos, que trate de ir en contra de esta cuestión. Gracias, Rodolfo, por el aporte. Después, si nos cruzamos, hablamos. Sí, cómo no. Dale, muchas gracias. Gracias. Tenemos una consulta o comentario de Daniel Álvarez. Adelante, Daniel. Sí, bueno, quería agradecerle a Juan la muy buena presentación que nos brindó. Creo que el tema está muy bien presentado y bueno, con información que sirve para que entendamos mejor esta tecnología como nos contó. Pero simplemente era dos preguntas cortas. Si vos, Juan, tenés alguna referencia o alguna idea, si los fabricantes, los productores de bolsa, de silo bolsa, están, digamos, si hay una estructura concentrada de proveedores y fabricantes o está atomizada, bueno, un poco cómo es ese entramado o ecosistema de proveedores, ¿no? De silo bolsa. Y por otro lado también la segunda pregunta tiene que ver un poco con lo que se estaba comentando, si hay alguna relación entre, digamos, la propiedad de la tierra que lo mencionaste y la dependencia de contratistas, ¿no? Porque si vos tenés, por ejemplo, no sé, por poner rangos así cualitativos, una incidencia alta, media o baja de contratistas de silo bolsa, imagino que eso tiene que ver también con la estructura de tenencia de la tierra, o sea, de arrendatario productor, ¿no? Bueno, serían las dos cuestiones. ¿Respondo, Jorge, Roberto? Sí, adelante, por supuesto. No, en relación a las empresas fabricantes, sí está bastante concentrado. Hay una empresa que es la más grande, que es IPESA Silo, esta que decía que también hacen los sachets de leche de la Serenísima, digamos, bueno, son muy importantes en el mercado, más allá de que existen algunas otras empresas. Y en cuanto a esta cuestión de la propiedad de la tierra y la, digamos, la necesidad de servicios de contratismo, en general lo que es la embolsadora y
digamos, lo que es el sistema de embolsado es mucho más económico en relación a lo que pueden llegar a ser las grandes cosechadoras, digamos, no tiene comparación en este sentido, con lo cual lo que hubo, sobre todo en los primeros años de los 2000, habría que ver también cómo se dio eso en los últimos años, es, bueno, los mismos productores, digamos, accedían a lo que era el sistema de embolsado. Pero, por otro lado, hay que dar cuenta de que, bueno, en lo que es esta forma, o por lo menos esta configuración que tiene o que demuestra el modelo productivo, en donde, bueno, el rol de los sin tierra, digamos, estos fondos de inversión o pools de siembra, que, bueno, arrendan la tierra y, bueno, llevan a cabo distintas actividades productivas agrícolas en distintas partes del país. Bueno, me imagino que en ese caso sí existirá mayor dependencia en estos servicios de contratismo, digamos. Primero no van a hacer inversiones en capital fijo, no utilizan, digamos, bueno, hay estudios que indican eso, que utilizan gran parte en comprar campo o en acceder a tecnología costosa, con lo cual, bueno, entiendo que ahí habrá cierta dependencia en lo que son los servicios de contratismo que brindan estas cuestiones relacionadas con el embolsado y la extracción del grano. Simplemente no, quería por ahí reformular, ¿no?, el comentario, no la pregunta, pero digo, está claro que sí va a haber una incidencia en la relación de silo fijo y propietario, productor propietario, bueno, habrá una relación positiva en ese caso, si es como se comentaba, que hay condiciones de financiamiento apropiadas. Claro. Pero por otro lado, era también la cuestión o la reflexión tenía que ver con, digamos, la dependencia de contratistas de los arrendatarios. Como dijiste, bueno, dijiste hay pools de siembra, ok, son esos pools de siembra, grandes productores que por supuesto son arrendatarios, o sea, no son propietarios de suelo. Si en ese caso dependen de contratistas o tienen sistemas propios, digamos, digamos, de embolsado, ¿no? Creo que ahí está un poco mejor formulado. No, está bien. Y yo, evidentemente no fue buena la respuesta. Pero sí, por eso, generalmente lo que hacen estos digamos, estos actores es eso, digamos, no acceder a este tipo de tecnología, sino llevar a cabo la contratación de cada uno de los servicios. Digamos, arrendan tierras, contratan estos distintos servicios, ya sea de siembra, ya sea de cosecha, ya sea de extracción, digamos, de embolsado o de extracción de las bolsas, con lo cual, bueno, se da ahí un perfil también muy relacionado con la dinámica financiera o el costo, la dimensión financiera que tienen este tipo de actividades, en donde, bueno, se llevan a cabo este tipo de prácticas, en donde, bueno, no hay inversión en capital fijo, en distintas maquinarias como las que mencionaba vos, Dani. Estupendo, gracias. Clarísimo. Gracias. Juan, tenemos una consulta más o comentario más de Ariel Filadoro. Hola, Juan, ¿cómo estás? Ariel. En primer lugar, te quería agradecer por el valioso trabajo compartido con todos. Tengo una pregunta para pensar, para abrir como un poco la idea de, frente al desafío de hacer que los granos se suban a los medios más sustentables, como son el camión y el agua, eventualmente. ¿Vos cómo ves? ¿Pensaste si el silo bolsa es una amenaza, un obstáculo o una oportunidad? ¿Lo evaluaste? ¿Se te cruzó esa cuestión? Digamos, ¿qué hay? ¿Tenemos un aliado en el silo bolsa para hacer un transporte de granos más sustentable? ¿O en realidad es una suerte de solución técnica que en esa fragmentación atenta contra las economías de escala que necesitan los transportes por ferrocarril y por agua? Bueno, Ariel, muchas gracias por la pregunta. Sí, me apareció
mucho en el campo, bueno, y también a partir del análisis que pude efectuar de, bueno, el silobolsa sobre todo se conjuga muy bien con lo que es la utilización de autotransporte, digamos, en este sentido de que, bueno, se puede llegar a utilizar, volviendo, me acuerdo un productor que me decía, bueno, el silobolsa es flexible como puede llegar a serlo, digamos, la utilización del camión. El camión puede llegar a introducirse en distintos territorios. No es tan estructurado como lo es, digamos, un transporte como el ferroviario. Con lo cual, bueno, el ferroviario es muchísimo más estructurado en esta posibilidad de, bueno, no llegar a todos los campos, con lo cual sucede que el silobolsa tiene esta capacidad de acoplarse muy bien con la flexibilidad que muestra el camión, con lo cual mi respuesta no, vendría más bien por la negativa, no solo puede llegar a conjugarse con digamos, modo de transporte más sostenible, pero sobre todo, digamos, fomenta su vinculación con lo que es el autotransporte, que, bueno, que es, digamos, mayoritario en lo que es lo que son la actividad agrícola, con lo que es la producción agrícola, con lo cual entiendo que ahí habría que buscar nuevas formas que traten de hacer al autotransporte de graneles, bueno, un tanto más sostenible con, bueno, distintos cambios de prácticas o distintos de combustibles más limpios, con lo cual creo que habría que también trabajar en ese sentido también a futuro. Fenómeno, muchas gracias. Dale, gracias a vos. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Juan. Bien, creo que no tenemos más comentarios o preguntas. Pues, estoy practicando recién con este programa, así que, pero parece que no, que estamos bien. Así que, y como ya son las 2:15 pasadas, estamos solo el tiempo que dedicamos a los seminarios. Así que nos quedaría solo por agradecer nuevamente a Juan por su charla y por el tiempo que nos dedicó. Así que felicitaciones, Juan. Y espero que seguís trabajando en esto, ¿no? En tu postdoctorado, ¿verdad? No, cambié un poquito de tema, porque sí, uno también se quiere escapar un poco también de algo dentro de lo que estuvo 5 años, pero bueno, por supuesto que siempre aparece, esto es una presencia muy, muy importante. Vale. Bueno, Flor, entonces agradecemos nuevamente a Juan, un aplauso, Chuck, muchas gracias, Juan. Y nos queda entonces solo agradecerles a todos ustedes por estar ahí, que hacen posible también la continuidad de estos seminarios, e invitarlos para el próximo, que va a ser el martes 27 de junio, a la misma hora, y también seminario virtual, que va a estar a cargo de la doctora Valeria Fara, que es investigadora del 3IA y docente de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, y nos hablará sobre contaminantes asociados a actividades productivas del Delta del Paraná, la circulación de estos contaminantes y el impacto que tienen sobre el socioecosistema. Así que están todos invitados a una charla que seguramente va a ser muy interesante. También, fíjense que seguimos en cierta forma conectados con la actividad agrícola, en este caso particular, porque se trata de sustancias que se utilizan tanto, bueno, para la agricultura como también para la ganadería y que terminan dispersos en el ambiente generando una serie de inconvenientes que nos va a comentar Valeria en su próximo seminario, que será, repito, el 27 de junio, así que están todos invitados. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima entonces. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos pronto. Nos vemos prontito. Un abrazo. Chao.